Buenas, en este video vamos a hablar sobre la primera ley de Kirchhoff y vamos a aplicarla sobre este circuito. Vamos a ver claramente qué es lo que intentábamos explicar en videos anteriores. Entonces, recuerden, las corrientes las vamos a asignar de una manera, pues de la manera que ustedes decidan hacerlo. Por ejemplo, para esta resistencia yo voy a asignar una corriente I1 en este sentido. En este condensador 2 voy a asignar una corriente I2 en este sentido. ¿Por qué la asigno en este sentido y no el otro? Simplemente porque quiero. Ustedes pueden escoger cualquier sentido. Voy a asignar por acá una corriente I3. Voy a asignarle a este elemento una corriente I4. Voy a asignarle a este elemento de acá una corriente I5. Voy a asignarle, qué pena, a este voy a asignarle una corriente I6. Pues el elemento, este lo llamé el elemento 6, entonces voy a asignarle a este el elemento, una corriente 6. Y a este lo voy a asignar por acá en este sentido una corriente 5. Una corriente 5. ¿Cuál me falta? A este no le asigno corriente, obviamente, porque pues ya tiene una corriente. Me falta a esta fuente. A esta fuente le voy a asignar por acá una corriente IX. Ya después miraremos por qué le puse IX. Entonces, miremos, este circuito tiene 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Tenemos 5 nodos en este circuito, por ende podemos sacar 5 ecuaciones según la primera ley de Kirchhoff. Recuerde que la primera ley de Kirchhoff nos dice que la suma de corrientes en cada uno de los nodos debe ser igual a 0. Entonces, si aplicamos si sacamos las 5 ecuaciones y hacemos suma de corrientes en A igual a 0, en el nodo A igual a 0, y vamos a asumir que las corrientes que entran al nodo son positivas y las que salen del nodo son negativas. ¿Por qué quiero asumir esta convención? Simplemente porque quiero. Yo en cada nodo puedo cambiar la convención que yo quiera. Por ejemplo, aquí la voy a asumir de esa forma. Entonces, suma de corrientes que entran a este nodo. Mire que al nodo está entrando esta corriente IDT. Entonces, al estar entrando, sería positiva. Ahora, ¿qué otra corriente está entrando? Si ustedes miran, esta corriente I3 está entrando al nodo, entonces más I de 3 dt. ¿Qué otra corriente toca este nodo? Esta I2 y esta I1, pero están saliendo, entonces menos I1, que es la corriente que está saliendo, menos la corriente I2 dt que está saliendo, y esto es igual a 0. Esta sería nuestra primera ley de Kirchhoff para el nodo A. Ahora, asumamos la suma de corrientes para el nodo B igual a 0. Vamos para este nodo de acá. Entonces, vamos a asumir ahí cualquier convención, la que usted decida tener. En este caso voy a asumir que las que entran son negativas y las que salen son positivas. Miren que la convención es indiferente. ¿Por qué? Porque al yo asumir esta convención o asumir esta convención es como si yo estuviera multiplicando esta ecuación por menos 1, lo cual es indiferente. Es indiferente matemáticamente. Entonces, vamos a mirar qué corrientes están entrando acá. Las corrientes que entran solo es I5. Entonces, I5 menos I5, porque dijimos que las que entraban eran negativas. Yo que les recomiendo, cuando empiecen, pues asuman la misma convención para todos. No se coloquen a hacer diferentes convenciones porque eso enreda. En este caso es simplemente para que ustedes aprendan que es indiferente hacerla en un sentido o en otro. Acá ahora tenemos I3 saliendo e I4 saliendo, entonces más I3 más I4. Y esto es igual a 0. Listo, tenemos la suma de corrientes en el nodo B igual a 0. Ahora, en el nodo, voy a colocarlo B mayúscula. Ahora, en el nodo C, suma de corrientes en el nodo C igual a 0. Voy a asumir en este caso la convención que entrando son positivas y que saliendo son negativas. Ahora, ¿cuáles corrientes entran al nodo C? Entra la corriente I6 e I2. Entonces, I2 más I6 menos la corriente que sale. ¿Cuál sale en este caso? Sale la corriente I5 menos la corriente I5, y esto es igual a 0. Ahora listo, tenemos el nodo C. Ahora miremos el nodo D. Suma de corrientes en el nodo D es igual a 0.
vamos a asumir la convención. ¿Cuál va a ser la convención? En este caso voy a cambiar otra vez de convención. Recuerden que esto yo les recomiendo estar cambiando en cada nodo de convención. Yo solo lo hago para que ustedes pues aprendan que se puede cambiar, pero siempre les recomiendo mantener una misma convención porque pues es mucho más fácil eh, evitar problemas de esa forma. Ahora, suma de corrientes en el nodo D. Ya dijimos, las que entran son negativas. Entonces, miren que está entrando I1, está entrando I4 y está entrando, no está entrando ninguna más. Entonces, menos I1, I1 de T, menos I4 de T, menos I1 menos I4, está saliendo I de T, entonces I de T es positivo, más I de T, y está saliendo de acá I de X, más I de X de T es igual a 0. Ya tenemos para el nodo D. Ahora, para el nodo E, suma de corrientes en el nodo E. Suma de corrientes en el nodo E igual a 0. En ese nodo tenemos que la corriente que entra, bueno, no hemos definido la convención, recuerden. Las que entramos son, en este caso van a ser positivas, las que salen son negativas. Entonces, las que entran en este caso está entrando I de X al nodo E. Entonces, I de X positiva. Y si miramos, la que sale es I6. Entonces, menos I6 de T es igual a 0. Listo, en estos momentos tenemos un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones que describe a este circuito. Si nosotros miramos este sistema de ecuaciones que tenemos acá, decimos que es un sistema de ecuaciones linealmente dependiente. ¿Por qué se dice que es linealmente dependiente? Porque si nosotros tomamos estas ecuaciones, tranquilamente, esta ecuación puede salir como la combinación lineal de estas otras ecuaciones. Entonces, este circuito o este sistema de ecuaciones no se puede resolver. Las ecuaciones linealmente dependientes son imposibles de resolver. Eso es algo complejo y ya después hablaremos algo al respecto. Este sistema de ecuaciones no se puede resolver. ¿Por qué? Por la dependencia lineal. Pero hay una forma de dejar que este circuito deje de ser, que no sea dependiente. Entonces, ya después miraremos esa metodología. Hay cosas de acá que estudiar que son bien interesantes y son muy importantes. Por ejemplo, si miramos este nodo E es un nodo de grado 2, porque tiene dos elementos conectados a él. Miren que de ahí podemos deducir algo muy interesante. Podemos deducir que Ix de t es igual a I6 de t. En este caso, miren que la corriente que pasa por la fuente es igual a la corriente que pasa por la resistencia. ¿Por qué? Porque se dicen que estos dos elementos están en serie. Esos dos elementos en serie, por ende, comparten la misma corriente. Esta I de X es igual a I6. Y eso nos va a facilitar mucho la vida a nosotros, o por lo menos estas consideraciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque es que la corriente Ix no la conoce uno. Ya después veremos por qué uno no conoce esa corriente Ix. Ya vamos a ver que esto más adelante se nos vuelve en un pequeño lío. Entonces hay que tenerla en cuenta. Y entonces miren que esta ecuación prácticamente nos serviría para expresar que I de X es igual a I de 6. Entonces esta corriente donde encontremos I de X, por ejemplo acá, podemos cambiarla por I de 6. Y nos queda un sistema de 4 ecuaciones con un número de incógnitas determinado. Y sin esa variable Ix, lo cual es muy bueno. Ahora, mire que ya logramos, lo importante de acá es que ustedes aprendan estas convenciones y que podamos sacar este sistema de ecuaciones linealmente dependientes. Otra de las cosas es que si nosotros miramos cualquiera de estas ecuaciones, podemos escribirla en función de sus voltajes de rama. Por ejemplo, yo puedo escribir esta corriente en función del voltaje. ¿Qué es el voltaje? ¿Qué es la corriente I1? La corriente I1, pues yo sé que es el voltaje que tiene este elemento, el voltaje 1 sobre R. Para eso fueron las definiciones que vimos en el video pasado, que ya no nos tocaba pensar que el voltaje AB por la corriente AB, ya no nos tocaba pensar en eso, simplemente que esta corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Por qué? Porque vamos a asumir que, que la corriente va en la caída de potencial.
Entonces mire que todas estas ecuaciones podemos expresarla en función de sus voltajes. Por ejemplo, tomemos esta primera ecuación. Vamos a tomar esta primera ecuación y vamos a expresarla en función de los voltajes. Página nueva después y vamos a colocar esta ecuación acá. Vamos a expresar esto en función de los voltajes. En este caso, I de t pues no lo tenemos que colocar en función de los voltajes porque I de t es la corriente de una fuente, entonces la corriente de esta fuente no hay que expresarlo en función de voltajes porque ya lo conocemos. Esto puede valer 5 amperios, 10 amperios o una función sinusoidal, no importa, ya la conocemos. En este caso tenemos que la corriente I3 está dado como 1 sobre L3 por la integral desde menos infinito hasta t del voltaje que tiene ese inductor. En este caso sería el voltaje 3 de tau. Así de simple. Mire que ya tenemos esto expresado en función del voltaje que tiene ese inductor. Ahora, esta corriente I1, ¿qué es la corriente I1? Menos la corriente I1 en función de sus voltajes. La corriente I1 pues es el valor del voltaje de esto sobre su valor de la resistencia. Sería el voltaje 1 sobre el valor de la resistencia 1. Menos la corriente I2 en función de su voltaje va a estar dado. Esta corriente I2 va a estar dado como el voltaje que tenga esto, quiere decir, vamos a tener que la corriente en el condensador está dado como C, que sería en este caso C sub 2 por la derivada del voltaje 2 con respecto al tiempo de T. Y esto es igual a 0. Ahí tenemos toda la expresión, toda esta ecuación matemática, esta ecuación de la primera ley de Kirchhoff en función de los voltajes de cada uno de los elementos. Eso es algo interesante, saber que de corrientes podríamos pasar a las tensiones. Vamos a ver más adelante que los métodos de solución de circuitos se aprovechan de esto, se aprovechan de la capacidad de pasar de corrientes a voltajes o de voltajes a corrientes por medio de los elementos pasivos. Eso es todo por este video, espero que estén muy bien, que hayan entendido esta parte. Es una parte relativamente sencilla. Lo más importante que necesito que se quede es que este sistema de ecuaciones es un sistema linealmente dependiente, el cual no se puede solucionar en estos momentos. No podemos solucionarlo, ¿por qué? Porque cualquier ecuación de ahí puede ser formada por las otras ecuaciones, lo cual nos da una singularidad cuando vamos a resolver. Entonces, nos vemos en un próximo video, espero que estén muy bien, que hayan entendido la gran parte de este video. Nos vemos en un siguiente video, hasta luego.